Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Aries corazón. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios y al universo, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Aries. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Muy bien, mi querido Aries. ¿Sabes qué siento, Aries? Es como que tú tienes la percepción de que alguien te oculta algo. Puede ser lo que es en el amor, puede ser la comunicación con la familia, en el trabajo, en el proyecto. Y siento como si esa persona o esa situación en la cual tú me dices, Richard, siento que me oculta algo, es como si ya te hubiera dado de repente algún tipo de mensaje o de repente se está justificando o te ha dado lo que es una explicación, Aries. Pero yo siento como que tú me dices, Richard, no me convence, ¿vale? Como que te has quedado con esa duda. O a lo mejor de repente esta persona ha aceptado lo que es su error, luego de una discusión, luego de repente de estar insistiendo tanto lo que es en el tema, esta persona pues ha decidido hablar, pero siento como que esto te ha dejado como marcado, como marcada, mi querido Aries, como que ha despertado la duda, la desconfianza en esa relación, en ese trato, en esa comunicación. No todo tiene que ser amor. Quizá de repente me dice, Richard, mi mejor amigo me mintió, mi familia me mintió, en mi trabajo. Tú estás como desconfiado y desconfiada. ¿Por qué? Porque se ha roto la confianza, cariño. Se ha roto la confianza, ¿vale? Yo siento, mi querido Aries, que a veces como que tienes ese pensamiento de decir, Richard, quiero intentar olvidar, pero otras veces es como que ya no te gusta estar cerca de ellos o de ellas, como que lo repeles, cariño, como que te sientes inclusive de repente como sucio, como sucia te sientes, corazón. Entonces me dice Richard, a veces hubiera preferido que no me diga la verdad, pero tú hubieras seguido con esa duda, ¿no, cariño? Tú hubieras seguido con esa desconfianza y hubiera sido lo peor. Vamos a ver qué me dice el tarot, cariño, pero siento como que muchos de ustedes se han llevado como una decepción. Pero corazón, muchos de vosotros también siento que han estado buscando lo que es los 5 pies al gato. Muchos de vosotros querían llegar a esa verdad y ahora que lo saben, no sabes cómo de repente asimilar todo esto. Te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver, cariño. Signos para mi querido Aries. Signos para mi querido Aries. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Tenemos lo que es un Virgo. Tenemos lo que es un Capricornio. Libra. Cierras con un Escorpio. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Algo no te convence. A lo mejor todavía no sale la verdad, pero algo no te convence. No crees esta persona, lo que te dice, lo que te cuenta. O de repente un personaje vuelve lo que es a tu vida y tú no crees en su arrepentimiento también. Puede ser el caso, ¿vale? La letra U, la letra H, la letra S y la letra C. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, cariño, carta guía, carta consejo con el tarot vidente de luz.
Carta guía, carta consejo con el tarot, vidente de luz, mi querido Aries. Vamos a ver, corazón. Empezamos, cariño. La carta del 4 de oros. Si tú te fijas bien en esta carta, hay un personaje, mi querido Aries, que está como cuidando algo que es muy importante para ella. En este caso tiene como un enorme monedero, corazón. Yo lo que siento, Aries, que en estos momentos tú me dices, Richard, yo quiero cuidar lo que es mi integridad. ¿Cómo se dice? Integridad. Eso. Quiero cuidar lo que es mi integridad. Eso, mi querido Aries, ¿vale? O simplemente yo quiero cuidar lo que es mi corazón, mi sentimiento. Estás como un poco a la defensiva, cariño. Estás como un poco desconfiado, desconfiada. Yo con esta carta del 4 de oros, cariño, me están diciendo también que no seas indiferente, posiblemente, a que esta persona, aunque haya cometido lo que es un error, no seas indiferente a que ha tenido el valor de aceptar sus errores, cariño. Porque siento como que yo he sentido con el cuenco tibetano como que tú me dices, Richard, hubiera preferido no saberlo nunca. Pero si no te lo hubiera dicho, cariño, también hubieras pensado que este personaje siempre te estaba mintiendo. Pero si te lo ha dicho, quizás es porque se siente ya entre la espada y la pared y sabe que si no te habla, sabe que si no te cuenta esto, pues simplemente te pierde. Te pierde, Aries. Por eso que este personaje se ha abierto. Por eso que este personaje te ha contado. O simplemente va a llegar lo que es en el futuro, que te va a contar. Te va a decir lo que está pasando, cariño. Porque también se siente un poco presionado, presionada. Pero lo importante es cómo tú asumas esta noticia, este mensaje, Aries. Vamos acá más cartas. Vamos a ver qué me dice la carta del 4 de oros. ¿Qué me dice la carta también de TV Series? A ver, corazón. En base a lo que me salga con el tarot TV Series, te voy a entregar lo que es su mensaje con la carta del 4 de oros. Tenemos lo que es la carta, corazón. Nos hablan de la investigación, corazón, ¿vale? La carta de copas. Yo lo que siento, mi querido Aries, que tú en estos momentos hay un grupo de ustedes que está intentando quizás poder salvar esta comunicación, este contacto. Estás intentando entender a esta persona, pero cuesta. Porque si tú te das cuenta, Aries, fíjate muy bien en este personaje que representa a un científico que está buscando la cura a este problema, pero mira su cara, cariño. Está estresado, está estresada, no se siente bien. A veces de repente tienes ganas de escuchar, de darle lo que es una oportunidad, pero otras veces te vas para atrás, cariño. Retrocedes como los cangrejos. Muchos de ustedes, Aries, siento que posiblemente se van a dar una oportunidad, pero hay una vocecita interna que te carcome. Hay una desconfianza que te carcome, Aries. Vamos a continuar. ¿Qué más me dicen, vale? Y tenemos lo que es la carta del 2 de bastos. Esta situación, Aries, te ha llevado inclusive a que tú busques información de terceras personas. Te estás yendo a ver lo que es el tarot, las cartas, estás preguntando si esto de repente ha sido por brujería, si esto ha sido de repente porque alguien te ha puesto una traba, etcétera, etcétera. Muchos de ustedes, cariño, están recurriendo a los brujos. Muchos de vosotros están recurriendo a los tarotistas o personas que te puedan ayudar con este problema, porque tenemos la carta del 2 de bastos. ¿Ves? Esta cartita, corazón. Yo lo que siento, cariño, siento que la respuesta lo tienes tú, pero en estos momentos es como que me dices, Richard, me ha afectado tanto esto que estoy amargado, amargada, desconfiado, desconfiada. Estás buscando ayuda, estás buscando respuesta. Te voy a sacar en un momento un mensaje del Arcángel Gabriel que te aconseja, ¿vale? Vamos a ver, corazón. La carta del 9 de bastos. Cariño. Esta situación, mi querido Aries, inclusive te lleva a que tú como que te aísles un poco de los demás. Como que a lo mejor de repente si una persona te da lo que es un consejo, tú no quieres escuchar, cariño.
Es como que no te convence nada. Porque mira, este personaje, cariño, pone lo que es una barrera de bastos, se aísla. Se aísla, Aries. Estás solo, estás sola lo que es en la batalla. El otro mensaje también que te puedo dar, mi querido Aries, posiblemente puede ser que tú me digas, Richard, lo que pasa es que no quiero que todo el mundo se entere que fulanito o fulanita me vio la cara. No quiero de repente que mi familia se entere que tengo problemas con mi pareja, que tengo problemas con mi relación. Te sientes como ahogarte, te sientes como entre la espada y la pared. No sabes en quién confiar. Tienes miedo a ser juzgado, a ser juzgada, ¿vale? Tienes miedo. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Cariño, todos en algún momento tenemos problemas, todos en algún momento cometemos errores, porque esto también puede ser lo que es una lectura espejo, cariño, que a lo mejor te está pasando y eres tú quien tiene ese problema, eres tú quien de repente has mentido o tienes un secreto oculto, también puede ser el caso, y no sabes cómo hablar esto. Llévalo a tu terreno, ¿vale? No todo tiene que ser amor de pareja, a lo mejor de repente hay algo que tú sabes y tienes miedo que salga a la luz. Hay algo muy personal tuyo que tienes miedo que salga a la luz, cariño. No todo tiene que ser pareja. Me hablan de situaciones ocultas. Algo que va a salir a la luz, algo que tú sospechas, algo que te van a decir y que te puede afectar. Dice, señales. Esté atento a las plumas blancas, grises y negras que se encuentran en el camino. Son símbolos de libertad y de protección, y a menudo representan el final de un ciclo y el principio de otro. Las monedas le recuerdan que nunca está solo, y la música celestial llega hasta sus oídos. Se encuentra receptivo, mi querido Aries. Tienes que hacer caso de tu intuición. Cuando vosotros vean de repente plumas caer o aves que se posen por casa, te están diciendo, libérate ya. A mal paso dale prisa. Si hay algo que a lo mejor de repente tú tienes miedo que salga a la luz, cariño, que reviente ese chupo ya. Porque si no, estás arrastrando un miedo. Y el miedo, corazón, afecta también lo que es a tus defensas, a tu estado anímico. Lo que tenga que pasar, que pase ya. Y te están diciendo tus ángeles que están contigo, tus arcángeles que están contigo. Dios te está diciendo, yo te apoyo, yo te acompaño, yo te comprendo. No tengas miedo, cariño. Es importante que si tú me dices, Richard, no sé qué decisión tomar, pero últimamente estoy viendo números repetitivos. ¿Qué significa esto? Porque te van a llegar señales. Te vas a internet, cariño, busca lo que es interpretación de la numerología. ¿Qué significa ver el número 1 como ejemplo? Ahí vas a tener la respuesta de lo que tú estás buscando en estos momentos, porque tú quieres una señal. Tú quieres una luz para tomar lo que es una decisión también. Porque hay algo que te cuesta confiar. Hay algo que a lo mejor de repente tienes dudas, miedos, inseguridades. Tienes que hacer caso de las señales espirituales, mi querido Aries, ¿vale? Haz caso. Vamos a ver, corazón, qué me dice en el tarot arcano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver qué me dice en el tarot arcano. Tenemos lo que es la carta del 8 de espadas, cariño. Yo creo que tu mayor preocupación es ser juzgado y juzgada. Siento esto, ¿vale? Tú tienes miedo, cariño, a que te señalen. Tú tienes miedo a que te critiquen. Tú tienes miedo, corazón, a que no te comprendan. Y siento que muchos de vosotros me dicen, Richard, tengo miedo que inclusive mi familia me dé la espalda. Entonces, hay un grupo de ustedes que tiene algo oculto. No todo tiene que ser tan dramático. A lo mejor me dice, Richard, yo tengo miedo que mi padre, mi madre se entere que me gusta el vecino o la vecina, pero con ellos, pues simplemente siempre ha habido lo que es discusiones, un amor prohibido. También puede ser el caso, ¿vale? O yo tengo miedo posiblemente que mi pareja se dé cuenta que me gusta de repente un amigo del pasado. Hay un temor. Veo que hay un temor. ¿Tienes miedo también, mi querido Aries, a quedarte solo, sola?
¿Qué va a pasar, Richard, si a lo mejor yo dejo a esta persona? Tú sabes cómo es la sociedad. Nadie quiere comprometerse con una mujer con hijos. Nadie quiere comprometerse con un padre con hijos, etcétera, etcétera. Corazón, tú tienes que vivir tu presente, tu momento. Las personas que realmente te aman te van a aceptar con hijos, sin hijos, soltero, soltera, da igual. Tienes que vivir tu presente y tu momento. Hagas bien o hagas mal, siempre te van a juzgar. Voy a sacarte las características. Vamos a ver, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Aries. Para muchos de vosotros, mi querido Aries, está relacionado con una persona que está de paso. Puede ser de elemento fuego, piel blanca, cabello largo, negro, castaño o rubio. Cuando te digo de paso, a lo mejor de repente conociste a una persona en un viaje o es una persona que está de paso, a lo mejor por su familia, vacaciones, etcétera, etcétera. O un personaje que siempre está viajando. Por otra parte también, muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento tierra, especialmente un Capricornio. Siento que muchos de ustedes están esperando que una persona haga un cambio en su vida. A lo mejor quieres que se divorcie, a lo mejor quieres que deje yo que sea un país, pero hacer cambios. O ellos, mi querido Aries, te están esperando que tú hagas un cambio en tu vida, corazón. Siento que muchos de ustedes esperan divorcios o trámites legales, o de repente la persona con la cual tú desconfías, me dice Richard, viene diciéndome hace años que va a dejar a su pareja y al final pues no hace nada. La carta de la Reina de Copas, cariño. Para muchos de vosotros, mi querido Aries, sientes una conexión muy especial con una persona que tiene hijos. Puede ser delgado, delgada, cabello largo, se pinta el cabello de color rojo, puede ser rubio, puede ser color caoba, pero se pinta el cabello. Este personaje, mi querido Aries, está prácticamente muy seguro, tiene una estabilidad. Puede ser que tenga familia, un buen trabajo, una buena proyección de vida, pero sientes una conexión con esta persona. También pueden ser personas de elemento fuego, ¿vale? Aunque me dice la Reina de Copas, porque veo mucha energía. Bendiciones, mi querido Aries. Yo te recomiendo, corazón, no tengas miedo a lo que viene, toma esa decisión o simplemente, cariño, olvida lo que en su momento posiblemente te ha causado daño o te ha defraudado lo que es la vida. Bendiciones, Aries. Deja a un lado los miedos, cariño. Así no vas a llegar a nada. Hasta la vista y sé feliz.